Regresamos a Noticias 24. Hoy se anunció ciclovías en Las Condes debido justamente y aprovechando la situación de este panorama de crisis sanitaria. Además, noticias del transporte. Se reabrieron dos estaciones de la línea 5 del metro, Pedrero, Cummings. Sigue el cronograma entonces. Hay varios puntos que vamos a estar conversando esta hora junto a Franco Vaso, doctor en transporte y académico de la Universidad Católica. Franco, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, primero, ¿cuál es la evaluación que haces respecto a esta iniciativa del municipio de Las Condes de habilitar parte importante de la calle para una ciclovía? Lo que se explicaba es que, aprovechando de alguna manera el menor flujo de vehículos, se está justamente logrando esto, pero también, de alguna manera, también incentivando lo que puede ser el uso de otros vehículos que permiten, por ejemplo, el distanciamiento físico. Sí, sin lugar a dudas, es una buena noticia. Esto de las ciclovías provisorias está funcionando muy bien en varios países, particularmente de Europa, donde se ha avanzado incluso varios cientos de kilómetros de ciclovías provisorias, aprovechando justamente esta disminución que ha habido en el uso de las vías por parte de los móviles. En la ciclovía que se anunció hoy en día y que es provisoria y en Presidente Riesgo, en ese tramo ha disminuido hasta en un 65% el flujo de automóviles. Por lo tanto, evidentemente hay una menor presión por la utilización de esa calle y poder abrirse a tener un transporte más diverso, donde tengamos una partición modal que sea más diversa, también ayuda justamente a cuál es el objetivo final de este tipo de medidas, que tener un transporte seguro. Hoy en día el transporte público, por la presión que tiene, es sin lugar a dudas el lugar donde hay mayor probabilidad de generar un contagio por COVID-19. Por tanto, poder avanzar en tener distintas opciones que incluyan la bicicleta, que es sin lugar a dudas un transporte seguro, es también una buena noticia que debiese sumarse a otras, como por ejemplo la eliminación parcial de la restricción vehicular 2020, pues va en el sentido contrario de alivianar la carga al transporte público. En ese punto, ¿es posible, esta medida, se dijo desde el municipio, es transitoria, dependiendo, claro, lo que estamos viendo en las imágenes de esta ciclovía, que es una muy buena ciclovía, sería muy difícil poder aplicarla en una situación de normalidad, entre comillas, digamos, cuando haya el mismo flujo de autos que se da día a día? ¿Esto tendría que ser transitorio? ¿Tú crees que se podría dejar ya fijo? Lo hago preguntando también por la situación a nivel, no solamente en Santiago, sino en otras ciudades del país. Cuando hablamos de ciclovías, claro, hay buenas intenciones, pero buenas ciclovías del primer mundo, podríamos decir, hay poca experiencia. Sí, sin lugar a dudas hay que tener cuidado con sobrecrear expectativas con respecto a la real utilidad. Son importantes las bicicletas, pero hay que tener claridad que no todo el mundo puede transportarse en bicicleta, y eso hay que decirlo muy claramente. Y en ese sentido, hay ciclovías, y hay varios ejemplos de ciclovías que tienen una muy baja utilización, que no están interconectadas con el resto de las vías. Por ejemplo, la ciclovía de Emilia Telles en la comuna de Ñuñoa es prácticamente inutilizada, bloquea una pista, y algo así ocurre también en otras ciclovías que no cumplen con el objetivo de poder mover personas. Es algo que va a tener que analizarse, no tiene que darse por sentado que esa ciclovía de Presidente Riesgo necesariamente va a perpetuarse una vez que termine la pandemia. Sí. Hoy día también Joaquín Lavín anunció que se va a estudiar una posibilidad de generar una ciclovía en Avenida Coquimbo. Eso evidentemente va a disminuir el espacio para los automóviles, y si bien en situaciones de pandemia se puede explicar por qué hemos tenido una disminución importante del flujo automovilístico. Si comparamos el lunes pasado, el lunes 4, hoy día es el lunes 11, la incorporación de estas 12 nuevas comunas en cuarentena llevó a una disminución del tráfico vehicular en un 54%. Por lo tanto, se está teniendo un impacto en términos de la movilidad de las personas con las cuarentenas, y es de esperar que hasta que se pueda contener la pandemia esto va a seguir ocurriendo, pero no es claro y no hay que darlo por sentado de que esta situación sea socialmente óptima, aun cuando tengamos un mayor crecimiento
del uso del automóvil. Es algo que tenemos que ir analizando paso a paso y claramente no hay que darlo por sentado. Hablamos siempre de la convivencia que tiene que tener el vehículo particular con la ciclovía, pero también hago la pregunta con respecto al transporte público, Red. Aquí en este caso, en lo que estamos viendo, no hay gran complicación, pero si quisiéramos ir ampliando más esta iniciativa, insisto, iniciativas que ya existen, pero que en este punto tiene un cariz distinto, ¿se puede ir aplicando a comunas que tienen una situación bastante más complicada que Las Condes, hablando de Presidente Riesco en términos de lo urbano, de la calle, del pavimento, de todo ese tema? Sí, sin lugar a dudas, y es uno de los grandes problemas y los grandes temas que tenemos en particular con el uso de la bicicleta en ciudades como Santiago. En general, las grandes políticas de aprovechar y de avanzar hacia un transporte sustentable se hacen en las comunas del Barrio Oriente, es decir, Las Condes, Providencia y Santiago Centro. Lo mismo ocurrió cuando se implementó la ley de convivencia vial, que generaba una serie de dictámenes, por ejemplo, que tendría que haber 1.5 metros entre un auto y una bicicleta. Ese tipo de medidas funcionan muy bien para el barrio alto, pero cuando uno las quiere llevar al resto de la ciudad, se generan problemas. Y sin lugar a dudas, nuevamente vemos acá los problemas que hay en términos de equidad territorial. Dineros que hoy día, por ejemplo, el municipio de Las Condes puede poner para tener esta ciclovía particular en Presidente Riesco, no me imagino que lo puedan tener otras comunas muy necesitadas también, quizás de infraestructura limpia, como por ejemplo La Pintana. Las comunas hoy en día tienen amplios problemas para poder sostener los ingresos, en gran parte por algunas políticas que se llevaron a cabo por parte del Congreso, como postergar el permiso de circulación, y evidentemente se generan estas diferencias que la verdad van haciendo crecer las diferencias que existen entre las distintas comunas. Aquí urge que haya un plan organizado por el Ministerio de Transporte con recursos estatales para que distintas comunas puedan tener un plan integral. Y hoy día se sigue manteniendo, incluso en esta situación de COVID, que cada alcalde por la suya intenta construir una ciclovía por acá, otra ciclovía por acá. No tenemos una mirada de red, una mirada en la cual se puedan integrar distintos modos, y sin lugar a dudas yo creo que tiene que ser uno de los grandes temas a conversar en temas de movilidad, y también con respecto a las elecciones de gobernadores que esperamos se puedan realizar, porque evidentemente ese tipo de autoridades van a tener una mirada mucho más global de la ciudad y no tan miope como lo hacen normalmente los alcaldes, que obviamente tienen que estar en buena con sus clientes, que finalmente son los que votan por ellos. Franco, en esta situación se da algo bien curioso. ¿Cómo lo voy a decir? Muchas veces hemos hablado de la necesidad de ir mejorando la situación vial de las grandes ciudades de Chile, obviamente partiendo por Santiago, pero expandiéndolo al resto de Chile. Y en ese sentido siempre llegamos a la conclusión de que es necesario incentivar el uso del transporte público. Aquí con el COVID-19 estamos con una situación completamente distinta, casi que llamamos a desincentivar, entre comillas, el uso del transporte público para evitar la cercanía física. Cambian las prioridades, obviamente por una situación temporal que esperemos pase luego, ojalá. Pero en ese sentido te hago la pregunta, actualmente el transporte público capitalino, Red, ¿tiene la posibilidad de tener ese distanciamiento físico? Porque hemos estado mucho tiempo incentivando usar ese transporte público que ahora, al parecer, no nos da esas garantías sanitarias. No, sin lugar a dudas la respuesta es no. Hoy en día el transporte público no es un sistema seguro para movilizarse. Y esencialmente las razones son varias, desde problemas de política, como por ejemplo persistir en una restricción vehicular cuando tenemos disminuciones hasta en 2/3 de los flujos en las vías, pero además tenemos problemas con las capacidades. Ni Metro de Santiago, ni los buses están funcionando a capacidad. Y algo que pudiese parecer contraintuitivo, como por ejemplo tener que mantener a capacidad cuando tenemos demandas que son decrecientes, es tremendamente necesario, porque cuando uno analiza cuáles fueron los criterios de planificación de las líneas de metro, esas líneas de metro fueron concebidas para funcionar en hora punta con 6 personas por metro. Cuando los grandes epidemiólogos, el Ministerio de Salud, nos indica que tenemos que tener un distanciamiento social de 1 metro, eso quiere decir que en los buses y en el metro debiésemos tener 1 persona por metro cuadrado.
para que la gente entienda en su casa. Eso quiere decir que en un bus no articulado no debiesen ir más de 25 personas. Claro. Y evidentemente es cosa de darse una vuelta por los distintos paraderos, y claramente eso no se cumple. Tenemos que avanzar en aumentar la cantidad de frecuencia que tiene el transporte público. Hasta antes del de octubre teníamos 6.200 buses en el sistema red, y hoy en día la verdad no llegamos siquiera a los 5.800, y eso es algo tremendamente importante que resolver. Franco, pero ¿se puede aumentar hoy la frecuencia del transporte público considerando que la demanda es la más baja? No tengo datos, pero la más baja en mucho tiempo. Lo pregunto por la situación financiera, que ya si nos vamos con el transporte público de superficie arrastra problemas, ¿para qué decir? Claro, si tú analizas de manera miope y solamente ves Transantiago dentro del esquema y no global como debiese ser dentro de una ciudad, claramente hoy día tenemos sobreoferta para la demanda que tenemos. Pero tenemos que pensar como sociedad, ¿qué es más barato? ¿Gastar un peso hoy en día para tener todas las máquinas circulando, o gastar 30, 40 o 50 pesos por una persona que después se va a contagiar y que va a ir al sistema público de salud y va a tener que implicar grandes gastos por parte del Estado? Yo no tengo duda de que hoy en día un peso gastado en transporte público para mantener la frecuencia, idealmente para aumentar la frecuencia, dinero gastado justamente para tener, como la noticia que hoy en día teníamos, ciclovías provisorias, es un dinero que está tremendamente bien gastado, y quizás va a ser mucho mejor invertir en eso más que luego invertir en la salud de las personas que se van a contagiar por este hacinamiento que están viviendo tanto los buses como el metro. Siempre, y aquí nuevamente se cumple este viejo y conocido refrán que dice que es mejor prevenir que curar, y en este sentido el transporte público tiene un rol tremendamente importante que jugar. No existe un retorno seguro, como dijo el presidente, si es que no hay un transporte seguro. Y para eso tenemos que generar las condiciones que hayan para que haya este distanciamiento social. Evidentemente no basta con aumentar las frecuencias, tenemos que tomar medidas mucho más radicales, como ingresos escalonados al trabajo. También debiese repetir algo similar con las salidas del trabajo, pero eso requiere un esfuerzo mancomunado, que el gobierno converse con los gremios, así como intentó abrir los malls, que converse con ellos para tratar de generar un cronograma. Naturalmente, estos ingresos escalonados no se pueden lograr. Tenemos que avanzar, tenemos que generar una conversación en la sociedad civil donde nos demos cuenta que hoy en día el gran lugar donde se congrega de manera legal importante, porque juntas de manera ilegal, el gran lugar donde se concentran personas de manera legal es el transporte público. Por lo tanto tenemos que poner gran parte de nuestro esfuerzo en resolver. Para terminar, ¿por qué crees que fue un error mantener la restricción vehicular en Santiago? Según datos oficiales del Ministerio de Transporte, esta restricción vehicular debiese quitar al día cerca de 220.000 vehículos que deberían circular dentro del anillo Américo Vespucio. Si cada vehículo uno puede considerar que lleva aproximadamente 1,5 personas, y una persona en promedio, según datos entregados también por el propio Ministerio, realiza aproximadamente 2.5 viajes en transporte público. Por lo tanto, cuando nosotros les quitamos un modo de transporte seguro como es el automóvil y no le damos otra opción, sin lugar a dudas, estas personas van a tener que moverse en transporte público. Cuando uno hace la matemática de las cifras que yo estaba dando, se llega a que se puede tener hasta 800.000 viajes más al día en transporte público en vez de el automóvil, que en esta situación es un transporte seguro. Y 800.000 viajes extra puede llegar a corresponder hasta en un 13% más de personas viajando en el transporte público. Eso puede aumentar el hacinamiento y tener un hacinamiento mayor, según han dicho todos los especialistas, es sin lugar a dudas una de las principales causas que puede aumentar la probabilidad de contagio del COVID. Por lo tanto, con los flujos que tenemos hoy en día, en los cuales, como bien dijo hoy día la ministra, han bajado en un 54% desde que entraron en cuarentena las 12 comunas, evidentemente no está la situación para mantener esta restricción vehicular, que la verdad es que hace más daño de lo que aporta. Bien, Franco Basso, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos, hasta luego.